Nueva York es una de las ciudades más emblemáticas del planeta. Con una línea de horizonte reconocible gracias a sus impresionantes rascacielos, es particularmente intimidante. De hecho, muchos sueñan con pasar la Navidad junto al árbol de Rockefeller Center. En resumen, Nueva York siempre ha sido y seguirá siendo un sueño durante mucho tiempo. Además, la historia de la ciudad está llena de giros y vueltas. La ciudad nace en 1524, cuando el navegante italiano Giovanni de Verrazzano descubre esta gran bahía. También fue apodada la Nueva Angulema. Más tarde, Nueva York se convierte en un centro urbano único en su tipo. Sin embargo, con el tiempo la ciudad enfrenta múltiples desafíos. De hecho, una crisis económica sin precedentes golpea a la ciudad. Seguramente todos han oído hablar del crack bursátil de 1929. Para muchos, el Jueves Negro ha sido durante mucho tiempo un símbolo de este desastre global. La Gran Depresión también es una terrible consecuencia de este crack. ¿Cómo se logró salvar la economía mundial? Fue muy complicado. La maldición de los rascacielos lo demuestra. La industria inmobiliaria sufre durante muchos años. El edificio Metropolitan Life North es un ejemplo claro. Es cierto que los rascacielos son una parte integral de nuestro paisaje. Por esta razón, decidimos hablar de ellos en A-Tech. Así que quédate con nosotros para saber más al respecto. ¿Podría Nueva York haber sido realmente diferente? La historia de la Gran Manzana es increíble, al igual que la de la ciudad misma. Desde su nacimiento hasta hoy, Nueva York nos muestra una verdadera riqueza y apertura de mente. En la última instancia, podríamos decir que ofrece suficientes experiencias para toda una vida. La ciudad más grande de los Estados Unidos no se construyó en un abrir y cerrar de ojos, sino todo lo contrario. El navegante italiano Giovanni da Verrazzano descubre la Gran Bahía en 1524, la llama Nueva Aquitania. Cuando Henry Hudson entra a la bahía en Nueva York en 1609, las cosas toman un giro completamente diferente. Se aventura en tierra adentro remontando el famoso río que todos conocemos, el Hudson. En 1624, los holandeses se establecen allí y fundan Nueva Ámsterdam. Hoy en día es la isla Manhattan. 4 décadas después, los ingleses toman posesión de las tierras. El lugar es rebautizado como Nueva York. Luego el flujo de migrantes no deja de crecer. El país se organiza en colonias. El 4 de julio de 1776, el nuevo estado declara su independencia. Sin embargo, Nueva York seguirá en manos de los ingleses hasta 1783. Nueva York se convierte entonces en un centro urbano y puerto comercial. El 17 de mayo de 1792 marca el nacimiento de la Bolsa de Valores de Wall Street. El esquema de la ciudad también cambia. El plan urbanístico actual de Manhattan se define en 1811 por John Randall. En 1820, Nueva York es considerada la ciudad más grande y poblada de Estados Unidos. Tiene 127,000 habitantes. 50 años después, se cuentan 10 veces más. En 1886, la Estatua de la Libertad se instala en la bahía de la ciudad. Aparecen proyectos de grandes parques. En 1873, el famoso Central Park ve la luz. Luego viene la Guerra Civil. Divide profundamente el norte y el sur de los Estados Unidos, pero también termina con el asesinato del presidente Abraham Lincoln. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el desarrollo de la ciudad es imparable. En 1892 la población de Nueva York se estima en 3 millones de habitantes. Es imperativo que la ciudad se reinvente, por lo tanto se construye el primer rascacielos. Es el edificio Bayard Conduct. Nueva York se redefine. Los 5 distritos actuales son creados. Sin embargo, la vida neoyorquina no permanece tranquila durante mucho tiempo. De hecho, el comienzo del siglo XX está marcado por el crack bursátil de 1929. Este evento arruina la influencia de la economía estadounidense en el resto del mundo. La crisis se extiende a todo el planeta. Es la inversión masiva en obras públicas lo que revitaliza el país. Luego estalla la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina, las tensiones sociales se multiplican, especialmente en términos de segregación racial. Martin Luther King, el presidente de JFK y John Lennon, entre otros, son asesinados. Finalmente, el 11 de septiembre de 2001 marca un punto de inflexión en la historia de Nueva York. Las imágenes del colapso del World Trade Center todavía persiguen al mundo entero. La ciudad entra entonces en una nueva fase de su historia. Nada volverá a ser como antes. Es con el crack bursátil de 1929 que todo comienza realmente. Esta crisis económica sin precedentes aún marca la historia de la ciudad. Al salir de la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas tienen dificultades para salir de la crisis que este conflicto ha provocado. Por el contrario, la economía estadounidense está muy bien.
Atraídos por el dinero fácil y las ganancias rápidas, los estadounidenses se apresuran a comprar acciones. En 1929, el 6% de la población posee este tipo de valores. Sin embargo, estas acciones son en su mayoría compradas a crédito. La fecha del 24 de octubre de 1929 quedará grabada para siempre en la historia de la civilización occidental, apodado el Jueves Negro. Este día simboliza la caída espectacular del capitalismo bursátil. Ese día se ofrecen a la venta 13 millones de acciones. Sin embargo, los compradores no son suficientes. Como resultado, los precios se desploman. En los días siguientes la situación no mejora, sino todo lo contrario. Se venden 16 millones de títulos a cualquier precio. Esta crisis económica se define por un cambio en la coyuntura. Este fenómeno interrumpe la fase de crecimiento y se establece en el tiempo. Se transforma en una verdadera depresión. El crecimiento se ralentiza, las ganancias disminuyen y el desempleo se instala de forma duradera. Esta situación es muy rara en la historia económica y social. Conduce a una fase de gran depresión generalizada. Todos los que compraron acciones a crédito ya no tienen los medios para pagar los bancos. Por lo tanto, estos últimos quiebran, al igual que las decenas de miles de empresas que invirtieron en la bolsa. Entre 1929 y 1931, el ingreso nacional de los Estados Unidos cae de 89 a 39 mil millones de dólares. La inversión, que representaba el 15% del PIB, cae al 1,5%. En los Estados Unidos, la producción industrial se reduce a la mitad. El número de desempleados alcanza niveles récord. Todas las capas sociales se ven afectadas por la crisis. Desde 1930 la crisis se propaga a Europa a través del sistema bancario. Los bancos estadounidenses quieren recuperar su liquidez y repartirán los capitales invertidos en el extranjero. Esto afecta a la economía de muchos países. El comercio internacional sufre, al igual que el valor de los intercambios internacionales. Los países con economías agrícolas o proveedores de materias primas también se ven afectados. En 2 años, el mundo entero se ve afectado por esta crisis sin precedentes. La ciudad de Nueva York está especialmente afectada. La elección de Franklin Roosevelt en 1932 cambiará las cosas. Con el lanzamiento de su New Deal, la economía de Nueva York experimenta un cambio tanto político como económico. El objetivo es simple: salvar a los bancos, ayudar a los desempleados y a los agricultores, apoyar los precios agrícolas y llevar a cabo una política intervencionista e innovadora. Se lanzan numerosos proyectos importantes de obras públicas. Se trata de devolver la confianza a la población estadounidense para que el país pueda recuperarse. Desafortunadamente, en 1939 todavía hay 9 millones de desempleados en el país. Se necesitará el fin de la Segunda Guerra Mundial para que la economía internacional vuelva a encaminarse hacia un crecimiento sostenible. Sin embargo, la Gran Depresión ha marcado terriblemente a los Estados Unidos. La maldición de los rascacielos es prueba de ello. De hecho, como probablemente hayan comprendido, el crack bursátil de 1929 también es responsable de un terrible colapso inmobiliario. Este fenómeno ocurre cuando hay un fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda. Esto puede estar relacionado con una disminución de la solvencia de los compradores, un declive demográfico o un aumento significativo de la oferta. El deterioro de las condiciones de financiamiento inevitablemente genera dificultades adicionales para los futuros compradores. Una disminución en las condiciones económicas generales puede llevar a desequilibrios en el mercado. Además, una disminución en la solvencia genera dificultades de liquidez para los propietarios. Por lo tanto, un crack bursátil tiene muchas consecuencias. Los bienes pueden perder valor y provocar una quiebra general. Esto es exactamente lo que sucede después del crack bursátil de 1929. Entonces, la maldición de los rascacielos tiene sus raíces. Pero, ¿de qué trata esto realmente? Parece que existe una relación entre la construcción de los edificios y las crisis económicas. La erección de edificios gigantes sería un presagio de crisis financiera. La dinamización del país construyendo las torres más altas del mundo sería entonces una gran farsa. El edificio Metropolitan Life North es un ejemplo perfecto. Este edificio fue diseñado en la década de 1920, con 100 pisos de altura. Este rascacielos debería haber sido el edificio más alto del mundo. Desafortunadamente, debido al crack de 1929 y la Gran Depresión, la construcción se detiene. Estamos en 1933 y el edificio tiene solo 29 pisos. Estamos muy lejos de los 100 pisos planeados. De hecho, nunca los alcanzará. Hoy en día se considera uno de los rascacielos más lujosos de Nueva York. En resumen, la ciudad de Nueva York podría haber sido muy diferente. A pesar de la maldición de los rascacielos, estos edificios siguen siendo una parte integral de nuestro paisaje.
En Nueva York, incluso los edificios principales de la línea Horizonte, la Segunda Guerra Mundial, marca una pausa en el desarrollo de los rascacielos de Nueva York. En las décadas de 1950 y los 60, las construcciones vuelven con fuerza y se modernizan, rompiendo con las tradiciones. En la década de 1990, los rascacielos se vuelven mucho menos individualistas, se integran en una urbanización más amplia. Los rascacielos experimentan un nuevo impulso. Ahora siguen brillando en el cielo de Nueva York. La historia oculta de la ciudad de Nueva York es mucho más importante de lo que parece. Todo comienza con el descubrimiento de esta magnífica bahía. Esto lleva a un desarrollo urbano excepcional. En 1929 estalla una crisis económica sin precedentes. Este crack tiene muchas consecuencias en las finanzas de los Estados Unidos. Es la época de la Gran Depresión. Sin embargo, el New Deal del recién elegido presidente Franklin Roosevelt cambia las cosas. Sin embargo, la maldición de los rascacielos está firmemente establecida. Es una consecuencia directa del crack inmobiliario de 1929. El edificio Metropolitan Life North es el ejemplo perfecto. Hoy en día los rascacielos siguen siendo parte de nuestro paisaje. ¿Realmente podemos considerarnos a salvo de un posible crack?